Listo. Bueno, ¿qué más? Bienvenidos otra vez todos pues al podcast. Hoy yo creo que tenemos un invitado que diría yo de lujo, un señor que se está haciendo pues, digámoslo así, un nombre en el mundo de las ideas, en la batalla cultural, una persona pues que está creciendo mucho en redes sociales. Lo he escuchado un par de veces, a Miklos Lukács. Ya lo había escuchado una vez, creo que vos estabas entrevistando a Sir Roger Scruton, ¿cierto? Entonces, Ujú. esta fue la primera vez y yo recuerdo que vos al final le hiciste una pregunta como, hey, bueno, ¿le vas a decir algo a los latinoamericanos? Entonces yo, uy, este tiene que ser latinoamericano entonces. Entonces te empecé a buscar y pues vi un par de videitos. Me pareció interesante los temas que tocas, entonces por eso quise invitarte y de antemano pues te agradezco muchísimo pues que hayas aceptado. Entonces voy a estar leyendo un par de cositas tuyas como para presentarte. Si me equivoco me decís, listo. Entonces, acá Dale. dice que sos PhD en Management de la Universidad de Manchester, profesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, ¿cierto? ¿Todo Eh, bien? ¿Estuviste alguna vez como trabajando con la Universidad de Essex, también la Universidad de Manchester y con ESAN en Perú, Ujú, ¿cierto? así es. Ujú. Y creo que vos tenías como algo de estudios con tema de animales o algo así, te escuché una vez. No, no es que tenga estudios. Mi profesión es médico veterinario. Esa es mi Eso, formación inicial. eso. Lo que pasa es que hice la transición a lo que es ciencias sociales y después el management o gestión. Perfecto. ¿Y has hecho algo más, como negocios? ¿Has tenido una empresa? ¿Has trabajado con alguien? Bueno, he sido consultor de agencias internacionales, ¿no? KfW, que es el Banco de Cooperación Alemán, he estado con CARE, que es una ONG, con FAO de Naciones Unidas, he hecho consultorías, con la Gordon and Betty Moore Foundation, Blue Moon Fund, el GEF, o sea, hay varias cosas que he hecho ahí, ¿no? Ah, bueno, Sí, claro, tenés pues un recorrido larguito, sí, larguito. así es, ya con eso basta y sobra, para no... Podemos entrar si quieres de frente en materia para que la gente no se aburra. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, Pero no, gracias por la presentación. sí, es como para que la gente sepa pues que tenemos acá una persona pues que tiene un recorrido interesante yo. Entonces, lo primero es, ¿cómo estás? Pues, cómo va todo? Bueno, Pedro, bien, muchísimas gracias por invitarme, gracias por la presentación que has hecho. Efectivamente, hasta yo me he sorprendido del crecimiento que he tenido en redes en los últimos 4 meses, porque antes de eso era conocido y medianamente conocido en Perú, pero bueno, medianamente conocido también porque mis posiciones son muy impopulares, entonces deliberadamente, bueno, yo estoy vetado en la prensa peruana abiertamente, así que eso es Sí, muy sí. difícil superarlo, ¿no? Soy un acérrimo crítico del gobierno, de los gobiernos pasados que han sido impulsados por plataformas políticas caviares, que en Colombia se les conoce como mamertos, ¿no? Bueno, es la misma cosa acá, los caviares en el Perú. Entonces a mí la caviarada me detesta, pero está bien que me deteste, significa que voy por el buen camino, ¿no? En todas partes son la misma manga de corruptos, de malnacidos, de expoliadores y gente realmente despreciable, perdedores que han hecho del saqueo su forma de vida, ¿no? Sí, yo creo que estamos muy de acuerdo en eso. Entonces, ahí precisamente te iba a decir, Diego, eso es un espacio libre, hablar relajado, sentirte cómodo, utilizar el lenguaje que quieras utilizar, dar las opiniones que quieras. Acá no te estamos, pues acá no sientas pues que estamos imponiendo algún lenguaje, no, sentirte libre de eso. Ya te voy a empezar a hacer unas preguntas que creo que son como las importantes porque me dijiste pues que el tiempo es corto, pero yo quería empezar a preguntarte sobre el tema de, pues vos vivís en Manchester, vos vivís en el Reino Unido y lo curioso es que yo también viví en el Reino Unido, pero particularmente en Escocia. Ahora, yo diría que Escocia e Inglaterra son dos naciones distintas, pero son el mismo estado, Reino Unido, ¿cierto? Ujú, Eh, de hecho, yo una vez, estando allá, cuando llegué, yo tuve el sentimiento de que los escoceses y los colombianos son muy similares en el comportamiento. Incluso cuando yo ujú. volví acá a Colombia, me encontré con que hay una escocesa viviendo en mi edificio. Y sin yo preguntarle, sino ella siendo supremamente espontánea, pues en su opinión dijo, ve, los colombianos y los escoceses son muy parecidos. En todo caso, yo quería como que vos, teniendo esa experiencia de vivir allá y obviamente también vivir en Latinoamérica, me digas un aspecto que nos una con ellos y un aspecto que nos diferencie, como los grandecitos que vos puedas encontrar. Que nos una con el Reino Unido El y Reino América Unido, Latina. exactamente. Es difícil, ¿ah? O sea, podría decir, pero es que ya está siendo horadado el amor por la nación, pero es un valor que está siendo
erosionado gradualmente por los británicos, ¿no? Y en particular, como tú bien dices, estás hablando de Escocia, Inglaterra y Gales, que son quienes comparten la isla de, ¿no? La Gran Bretaña. Esa es la Ujú. isla de la Gran Bretaña. Si tú le agregas Irlanda del Norte, que está al otro lado, en la puntita de Irlanda, eso vendría a ser el Reino Unido. Entonces, a pesar de todo, el Reino Unido tenía cierto orgullo por lo que, ¿no? Su gente, por esa unión política que habían logrado después de siglos de sacarse, ¿no? La mugre, ¿no? Con guerras y todo. Y yo creo que ese sentido de amor a lo propio se parece o se parecía mucho a lo que nosotros tenemos, porque claro, América Latina es una región, o Hispanoamérica es una región diversa, y cada país tiene sus propias características, compartimos un idioma, compartimos religión, compartimos ciertas costumbres, pero cada país se siente orgulloso de su propia identidad. Y yo creo que allí había un símil, ¿no? En esa diversidad encontrar también elementos de unidad. Pero como te dije, esto está siendo atacado, está siendo erosionado. Entonces, no sé, en tema de comida, obviamente América Latina es muy superior en términos de En música. Perú son buenos. Ah, no, nosotros, con todo respeto, la cocina Sí, sí. reina de América Latina, y que me disculpen los mexicanos, que entran en un segundo lugar honroso, pero en segundo al fin, ¿no? Y Está bien. yo creo que eso sería, ¿no? Más allá de eso, las diferencias son muchas. Este es un país, o bueno, voy a hablar del Reino Unido en el conjunto. Es un reino, vamos a decir, muy apegado a las normas, hay mucha civilidad de parte de la gente, cosa que tú no ves en América Latina. Eh, Hay mucho, ¿cómo te digo? El nivel cultural también promedio es superior, probablemente porque la gente tiene una vida más sosegada, más tranquila, entonces no tiene las presiones del día a día que los hispanoamericanos sí tienen que ganarse el pan día a día, entonces hay la pobreza condiciona mucho también el tiempo que uno le puede dedicar a la lectura, a la preparación, entonces en promedio diría que es gente más civilizada porque tiene además más experiencia histórica en eso, y es un nivel cultural también superior. Y eso lo notas en diferentes aspectos, ¿no? En la vida cultural, aunque también está siendo fuertemente contaminada por el cáncer progresista, que es un cáncer global. eh, pero yo diría que esas son unas similitudes y diferencias, ¿no? Perfecto. Listo, ahora sí pasemos como a los temas, diría yo, más importantes. Eh, a ver, yo particularmente, yo no sé si yo me catalogaría pues como conservador, ¿cierto? No, no, Ujú, no sé si me considero tanto eso, pero veo a los conservadores de alguna forma como aliados, pues yo los veo con buenos ojos. ujú, La cosa es que en estos días yo estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de algún tema y ella utilizó la expresión como, es que ese señor es muy conservador y lo utilizó de forma despectiva. Y ujú. yo diría que en el común, no, o sea, no en la academia, sino sobre todo en el común, En uno la escucha, calle. Ujú, uno lo escucha la palabra conservador como si fuera algo despectivo y negativo. ujú, ¿Acaso, pues, conservador, eso es una mala palabra? Sí, no, ¿por qué? O sea, ¿qué ujú. pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Son décadas de propaganda, no solamente de los izquierdistas, sino también de liberales y libertarios tontos y poco formados, que abundan, por cierto. No quiero denostar a todos los liberales, a todos los libertarios, pero los que realmente saben de lo que están hablando son una fracción. No van a encontrar sabiduría del libertarismo y menos crítica al conservadurismo sustentada, por ejemplo, en Gloria Álvarez o en Antonella Martí. Entonces, eso es, no sé, es como comic, kind of, ¿no? De críticas. Ujú. Es ignorancia y mala propaganda, y obviamente tú atacas o tú tratas de debilitar al fuerte, tú no vas a atacar o denostar al débil, es imposible. ¿Y por qué atacan tanto al conservadurismo? Porque el conservadurismo está en la raíz del pueblo, la gente, la inmensa mayoría de personas en nuestra región es conservadora. No lo saben, pero es conservadora. Y cuando digo que no lo saben, es porque, por ejemplo, la inmensa mayoría, a pesar de esas encuestas manipuladas que hacen también, obviamente, vamos a decir, las plataformas mediáticas, académicas, de las ONGs del progresismo, la inmensa mayoría todavía está en contra del aborto. La inmensa mayoría está en contra de la
homosexualización de la agenda pública. La inmensa mayoría está en contra de la destrucción de la identidad nacional, del multiculturalismo, ama a su familia, ¿no? Y claro, tú cuando hablas de estas cosas, tú estás hablando de un conservadurismo arraigado. Es la expresión conservadora es esa, conservar lo bueno, ¿no? El problema es que cuando se dice conservador, y me da risa cuando quienes critican dicen, son conservadores, no tienen idea de lo que están hablando. Un conservador no es una persona que quiera, que esté en contra del cambio. Esa es una de las primeras fallas. Se dice, el conservador, quieren conservar y no quieren cambiar nada. Eso es un acto de ignorancia profundo. El conservador cree en el cambio. El cambio es un elemento indispensable en el pensamiento conservador. Y el cambio, por ejemplo, lo toma el conservador a partir de la experiencia de vida. La vida en sí es cambio, desde el momento en que naces hasta que mueres. Todos los estados que tienes en tu madurez, en tu crecimiento personal, físico y también mental, espiritual, son una expresión empírica o una evidencia empírica de que el cambio está presente en ti. El conservador toma eso, pero el conservador dice, a diferencia de posiciones revolucionarias, tanto de izquierda como de derecha, que los cambios son buenos en la medida en que son graduales, que van incorporando, ¿no? Y la gradualidad lo que te da es tiempo para ir acomodando y puliendo las diferencias que puedan haber. Tú dices, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar todo aquello que está mal. Entonces, instituciones que no funcionen, por ejemplo, ¿no? Instituciones que generen desigualdad o instituciones que generen discriminación. Tú dices, bueno, esto hay que cambiarlo, efectivamente. Y el diagnóstico no necesariamente tiene que nacer del conservador, puede nacer de cualquier elemento de la sociedad o de cualquier, vamos a decir, variable política de la sociedad. Pero el cambio es parte del conservadurismo. La reforma es un instrumento de cambio del conservador. Y quien no sepa esto, por favor, que se calle. Que por favor lean a Michael Oakeshott. Que lean a Michael Oakeshott. Michael Oakeshott es uno de los principales pensadores conservadores. Él trata mucho este tema de la reforma, ¿no? Roger Scruton también lo ha trabajado muy, muy, muy fuertemente. Pero es que no saben, no tienen idea. Ni siquiera saben que existen estos autores. ¿Por qué? Porque se les ha metido en la cabeza que solamente existen Marx, Lenin, Mao, Chávez, Maduro, Kim Jong-un, por un lado los malos, los rojos, y por otro lado los azules o amarillos, ¿no? Perdón, los amarillos, ¿no? Entonces ahí vas a tener a los liberales, a Locke, vas a tener no sé, pues a Rothbard, vas a tener a Hayek, a Mises, y seguimos mencionando a los mismos de siempre, una tras otra y tras otra y tras otra. Ok. Hay mucho más que eso, hay mucho más que eso. Y la posición conservadora es un punto medio sano, creo, en este debate estéril y estúpido que ya se vuelve repetitivo e insoportable, ¿no? Entre estas críticas, estas denuncias al Estado totalitario, adoctrinador, versus estos neoliberales, criminales, patriarcales y machistas, ¿no? Blancos, ricos, que han causado tanta maldad. El conservadurismo es mucho más completo que eso, porque el conservadurismo no limita el debate a temas de utilidad material. Y por lo tanto, el debate no se centra exclusivamente en lo económico. Ese es un punto. Y cuando tratas el tema de derechos, la diferencia fundamental del conservador con estas dos posiciones, amarillos y rojos, es que para el conservador el ser humano es una criatura que nace imperfecta y que va a ser imperfecta siempre. Cosa que tú no vas a ver en la perfección del proletario o en la perfección del homo económicos, que siempre vamos a tomar decisiones súper racionales y que por el otro lado, bueno, tenemos que derrocar a los capitalistas, ¿no? Y así vamos a implantar esta utopía comunitarista o colectivista. Entonces, partes de la idea de que la condición del ser humano, la naturaleza del ser humano es una naturaleza imperfecta. Segundo punto importante es que nosotros concebimos al ser humano como algo más que un elemento de consumo, ¿no? Tú tienes nuevamente en esta matriz de utilidad material, que es tan característica de amarillos y rojos, cuando hablas de que el hombre tiene necesidades que trascienden lo material. Entonces, por ejemplo, el ser humano tiene una necesidad de espiritualidad. Y lo que vas a encontrar en ambos aspectos, en ambos polos, va a ser un ateísmo militante y anticristiano. Yo no soy, yo soy, vamos a decir, un católico cultural. Soy un pésimo católico, no creo ni en Dios. O sea, tengo dudas, vamos a decir, para que no se ofendan mis amigos. Pero siempre lo he dicho, o sea, no es algo que te diga, no, o sea, mi conservadurismo no es religioso. Yo no creo en Dios, no puedo negar que exista, pero no creo que exista. Mi crítica no es una crítica cristiana,
no soy un conservador tradicionalista, soy un conservador secular, pero aún así reconozco, vamos a decir, soy filocristiano en la medida que reconozco que el cristianismo o el judeocristianismo ha sido fundamental para darnos, ¿no? Las bases eh, artísticas, estéticas, morales, sobre las cuales hoy se sostiene Occidente. Entonces, el ser humano tiene necesidades trascendentales, necesidades de espiritualidad que el libertarismo más extremo y que el comunismo no conciben. Y eso es un error empírico. La evidencia la evidencia refuta a los amantes de la ciencia, porque los dos extremos también aman la ciencia. Niegan a Dios, pero aman la ciencia. Perfecto. Lo más anticientífico es decir que el ser humano se reduce a cuestiones de consumo. El ser humano tiene necesidades de espiritualidad, desde las pinturas, por ejemplo, las manos, las cuerdas de las manos, la adoración al fuego. Ok, hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo, hemos ido utilizando la ciencia para ir descubriendo verdades, ¿no? O para transformar incertidumbres en hechos. Y otra cosa, ¿quiénes han sido los grandes impulsores de la ciencia en Occidente? Sobre quiénes se construyen los grandes avances científicos de Occidente. Sobre científicos, en su abrumadora mayoría, si tú lo ves a lo largo de la historia, cristianos. Sean anglicanos, sean protestantes, sean católicos. ¿De cuándo acá esta tontería de que fe y razón no pueden ir de la mano? Yo no digo que se junten, porque plantean preguntas completamente distintas para las cuales se requieren respuestas completamente distintas. Por ejemplo, tú a través del método científico no vas a responder preguntas tan importantes como, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿O acaso no son preguntas importantes? Son preguntas existenciales, todo el mundo se las hace. Y son tan importantes como saber cómo funciona, pues, o cómo se ejerce la fuerza de la gravedad, o las mareas, o las reacciones químicas. ¿O acaso vivimos solamente de elementos cuantitativos? Entonces, esa hipermaterialización, ¿no? Esa concepción utilitarista y materialista, cientifista, porque transforma la ciencia en una religión y se vuelven a científicos por esa cuestión. El conservador no la tiene. Entonces yo diría que estos prejuicios nacen de la profunda e hiriente ignorancia, ¿no? De rojos y amarillos sobre lo que es el conservadurismo y sobre probablemente también, y esto es una crítica que no es una crítica, vamos a decir, no voy a ser injusto, no es una crítica de acuerdo al momento de vida. Si tú te fijas, la inmensa mayoría del bolsón de comunistas y de libertarios se encuentra en la juventud. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque tú requieres cierta experiencia de vida para ir valorando ciertas cosas y para ir entendiendo ciertas cosas. Cuando tienes un hijo, tu concepción del egoísmo randiano cambia completamente. Cambia completamente. Entonces, Sino que tengo una duda. O sea, vos como dime. tal, escucho que obviamente criticas tanto a comunistas como libertarios. Yo quería preguntarte, o sea, yo por ejemplo, yo no soy libertario. Yo siempre me he catalogado como un liberal clásico, porque mira, yo te digo algo, yo realmente no sé mucho del tema de teorías. Si te soy sincero, yo acá te invité casi que para aprender, ¿cierto? Para empezar a escuchar. Entonces, si vos me preguntas, no, ¿qué dice tal persona? ¿Qué dice tal teoría? Sé muy poco, pero de alguna forma he sentido que el liberalismo clásico ha sido como algo entre el libertarismo y el conservadurismo, como que con Tu, aspectos de ambos. En tu todo intuición es caso, correcta. yo quería, o sea, es que yo veo a los libertarios, tanto a libertarios como conservadores, casi que como aliados. Pero yo veo que vos te prendas un poco más alejado de los libertarios. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa A ahí? ver, no. Es que bueno que me hagas esa pregunta porque me permite una aclaración. Yo creo que en esta batalla cultural fuerte contra el progresismo, ni siquiera contra el comunismo, contra el progresismo, eh, liberales, libertarios y conservadores debemos formar un solo frente. Me parece indispensable. Yo estoy criticando aquella cepa libertaria o aquella variante libertaria objetivista, randiana, representada, por ejemplo, por Gloria Álvarez y Antonella Martí, por dar unos nombres, que se apegan abiertamente, que son funcionales por ignorancia a la agenda progresista. Y si no es por ignorancia, por conveniencia. El punto de partida, esta división, vamos a decir, esta clasificación típica de ideologías entre derechas e izquierdas, ¿no?
comunismo, socialismo, vamos a decir centro, conservadurismo, liberalismo, libertarismo, ¿ok? Ese es, vamos a decir, el eje izquierda-derecha clásico. Va a cambiar notablemente por el impacto de la ciencia y de la tecnología, que son cosas que yo estaba hablando. La tecnología va a generar cambios fundamentales y el cambio tecnológico no va a ir directamente al entorno del ser humano, sino que va a ser aplicado al ser humano. Entonces es aquí donde viene. Empezamos a utilizar tecnología para cambiarnos a nosotros como individuos. Aquí entraría, por ejemplo, vamos a decir, las ideologías transhumanistas, aunque no necesariamente todo sea transhumanismo, pero esta idea de que, por ejemplo, podemos empezar a fusionarnos con máquinas, a pensar en subir nuestros pensamientos a la nube o amputarnos los brazos para ponernos prótesis mucho más fuertes, cosas que uno podría decir, bueno, solamente gente loca lo podría hacer, pero es que no es el caso. Por todo este adoctrinamiento que has visto, tú vas a encontrar gente que estaría dispuesta a hacer eso, y cada vez es más. Entonces, la disputa ya no va por temas de modelos económicos o políticos, es un tema secundario. El primer tema de lo que va a marcar el debate en el siglo XXI, y te vas a acordar de mí sobre todo unos años más, es el debate sobre qué hacemos con el ser humano, sobre su condición de humano y sobre su naturaleza humana. Sobre su naturaleza me refiero a su identidad anatómica, fisiológica, neurológica, hormonal, etc. Por su condición me refiero a todo aquello que representa la experiencia del ser humano, su historia, la filosofía, ¿no? Todo aquella, el arte, la literatura, la pintura, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a concebir al ser humano en ese sentido? Hay gente que dice, utilicemos la tecnología para cambiarnos, vamos a modificarnos. Entonces, ese grupo que aboga por esas partes va a ser un grupo que es parte de lo que yo estaba hablando, que no ha sido el primero. Hay gente que ha hablado ya del transhumanismo mucho tiempo atrás antes que yo, pero mi gran contribución es darle un posicionamiento político al transhumanismo. O sea, yo no me remito a describir el transhumanismo, sino que mi contribución ha sido entender de qué manera el transhumanismo está involucrado en el debate político actual y económico y cultural actual, sin que la gente se dé cuenta. Porque ahí está. Entonces, aquellos que van a favorecer esta modificación del ser humano, transhumanistas. Y por otro lado, tiene que estar el fondo de los bioconservadores, aquellos que queremos mantener la identidad del ser humano. Progreso tecnológico, claro. Si podemos mejorar nuestra experiencia de vida, si podemos viajar más rápido, si podemos tener una vida más cómoda, ¿quién puede estar en contra del progreso tecnológico? Vas a encontrar variables tecnofóbicas, o sea, gente que no quiere saber nada de tecnología, ya los encuentras, los Amish en los Estados Unidos, los Quaker, esos que viven en esas comunidades con carreta de caballos, etc. Vas a tener incluso anarcoprimitivistas, gente que dice que hay que destruir toda la civilización y volver a ser cazadores-recolectores. Esos son casos extremos, pero también son una fracción. La inmensa mayoría va a estar en estos campos, transhumanistas versus bioconservadores. Y el bioconservador, un principio básico del bioconservador es respetar la vida del ser humano desde la concepción. Y esto no es un tema religioso. Este no es un tema religioso, es un tema filosófico. Quien entiende que una vez que tú rompes esa barrera, donde ya la vida del ser humano se convierte en algo irrelevante, en reducirlo a algo simplemente material, y te olvidas de esas cuestiones que los tontitos rojos y libertarios dicen que son cosas intrascendentes, como la dignidad del ser humano, el valor de ese ser humano, la espiritualidad, la trascendencia de ese ser humano. Cuando tú rompes eso, reduces al ser humano a un producto, a una cosa, a un objeto. Transformas al sujeto de derechos y de deberes, que es el ser humano, lo transformas en un objeto. ¿Por qué? Porque ahora ya puedes matarlo cuando se te dé la gana, o sea, abortarlo. Puedes abortarlo, pero así como lo puedes abortar, puedes comprarlo. Ahí están las clínicas. ¿No? Esas clínicas que quieren comprar parejas homosexuales que quieren comprar hijos. Y ahí están los vientres de alquiler. Transformaste ese ser humano tiene un precio de mercado. No es que las ideas sean neutras, tienen un efecto concreto en cómo empezamos a modificar la esencia del ser humano. Entonces, el primer punto es el derecho a la vida, la defensa del derecho a la vida, no por una cuestión religiosa exclusivamente, sino por una cuestión de humanidad. Y por otro lado, los progres te van a decir aborta. El aborto es un derecho en esta falsa promesa de libertad. Y ahí no, por eso te digo que el progresismo y no el comunismo solamente son los enemigos, porque en el progresismo tú vas a encontrar a rojos y amarillos, que abogan por exactamente lo mismo, libertad. Lo único que los diferencia es que uno dice, el Estado es malo, el otro dice, el mercado es malo.
Es lo único que los diferencia. Pero, como te dije, ateos, amantes de la ciencia, utilitaristas, tienen una visión utilitarista y materialista de la vida, aman, vamos a decir, creen que su ideología tiene que ser aplicada en todo el mundo, o sea, son universalistas y creen en teorías, porque vamos a decir, su cuerpo de ideas son deductivos, nacen de teorías y se tratan de aplicar a la realidad. El anarcocapitalismo es una teoría. O dime qué Estado ha sido puramente libre mercado y sin ningún tipo de gobierno. Es Ujú. una teoría. O sea, no estoy hablando tonterías. ¿Qué ha sido el comunismo? Una teoría. Entonces, ¿de qué se quejan? O sea, lo único que se diferencia es que ya tú crees más Estado, yo quiero más mercado. Son discusiones teóricas. Son discusiones teóricas o que parten de teorías. Claro, la realidad puede haber expresado ciertas cosas. La realidad ha probado abiertamente que el comunismo es una basura. Por eso yo me puedo afiliar más o me sentiré más identificado con liberales y libertarios que critican al comunismo, porque la historia, no sus teorías, sino la evidencia me ha demostrado que el comunismo es una porquería. Pero tú te vas a dar cuenta entonces que en este progresismo vas a confluir con rojos, amarillos, funcionales, tontos, útiles de la agenda colectivista del progresismo. Listo. Ve, yo creo que ya nos queda pues un poquito de tiempo que ya te tenés que ir, pero te voy a hacer como una última pregunta para ¿Vale? que, o sea, yo quería saber, o sea, según lo que me has estado diciendo, yo quiero saber, según vos, ¿cuáles son esos fundamentos que vos ves, o sea, valga la redundancia, cuáles son los fundamentos fundamentales que tiene que Uh-huh. tener una sociedad? Esos aspectos que vos digas, parce, eso no puede faltar. El más importante de todos es el respeto a la vida de otro ser humano. Y ojo, no estoy hablando acá como papa ni como santo. Un hombre secular te lo dice. El respeto a la vida del ser humano, de toda vida, de los indefensos. Porque también van a decir, ay, pero qué contradictorio, porque está a favor de la muerte. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Pero la diferencia fundamental entre ambos es que hay libre albedrío. Hay libre albedrío. O sea, por lo menos tú no le das opción al no nacido. Es un ser inocente, no ha cometido ningún delito más que existir. ¿Por qué le vas a quitar la vida? Entonces, claro, van a decir, el caso de las niñas violadas no significa que sea una cuestión a rajatabla, porque efectivamente tú puedes encontrar que hay casos excepcionales donde tú vas a tener que tomar decisiones difíciles. Entonces, no es que también sea blanco y negro puramente, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, el caso de una niña que ha sido violada por su padre y que va a tener un niño, y ese niño, esa niña 9 años, por decir, o 10 años, que son casos marginales comparados con el todo, y esa niña tiene peligro de muerte por ese embarazo, bueno, lamentablemente yo tomo ahí la decisión de salvar a la niña. Pero es una decisión, es un caso específico que tiene que ser estudiado y tú tomas la decisión mejor para todos. Ese es un punto. Dos, cuando, por ejemplo, ves el caso de cuando dicen hay que aprobar el aborto, están facilitando la tarea de los violadores. Porque esa misma niña puede ser violada una y otra y otra y otra vez, desde los 8 hasta los 17, porque la prueba del delito, entre comillas, se elimina. O estoy hablando tonterías. Entonces, el primer punto es respetar la vida humana. Segundo, la familia. El fundamento de toda sociedad es la familia, no es el Vení, individuo. disculpa que yo te interrumpa ahí. Yo en estos días también estaba hablando precisamente de la familia, Uh-huh. pero hay muchas formas de familia hoy, pues No, es cierto. O sea, no. me refieres en el sentido que uno puede decir, uno defender una estructura familiar básica, pero hoy hay casas en donde hay ciertas personas distintas. Y eso es un Vamos a, tema que ha generado mucha controversia cuando lo he mencionado. Entonces, ¿vos qué claro, pensás en está eso? bien. No, a ver, vamos a decir, hay múltiples formas de familia. ¿Estaría de acuerdo con esa afirmación? Sí, es correcto. Hay múltiples formas de familia. El punto es que acá la familia siempre ha sido, tú tratas de, a través de la historia ha probado con las interacciones del hombre, a través de la prueba y el error, cuáles son los mejores ordenamientos sociales. Y la familia ha pasado el test del tiempo, lo ha superado. Entonces te ha dicho que hombre y mujer procrean, tienen hijos y ese es el núcleo familiar. Y ese núcleo familiar tú lo vas a ver replicado en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Es decir, no es solamente una cuestión teórica, es un ordenamiento que de manera, a través de la prueba y el error, ha ido surgiendo de esa manera. Vamos a poner eso. Entonces, esa es la forma óptima, si vamos a hablar en términos económicos, para que a algunos amigos liberales y libertarios les guste cómo estoy hablando. Esa es la forma óptima, ¿ok? Ese es el óptimo, la familia tradicional, papá, mamá, hijos.
lo óptimo. Puede ser que por circunstancias, ¿no? También los papás, los abuelos, papás, nietos viven también en una casa, perfecto. Puede ser que los padres murieron en un accidente y ahí los hijos pasan al cuidado de los abuelos. ¿Es una familia? Claro que es una familia. Hay vínculos ahí, totalmente, o sea, hay vínculos genéticos, o sea, de progenie, ¿no? Genéticos. Hay vínculos afectivos también. Perfecto. Vas a decir, eh, se murieron los papás, viven los dos hermanos con una tía. ¿Son familia? Claro que son familia. Siguen siendo familia. Esos vínculos, ¿no? De esa consanguinidad, ese lazo genético no lo van a perder. Pero el punto es que tú me vas a decir, ¿esas estructuras familiares son óptimas? No. Lamentablemente tuvo que pasar algo para que sigan siendo familia, pero vamos a decir, son formas familiares subóptimas producto de las circunstancias. ¿Y por qué digo subóptimas? No es que tengan menor calidad como familias o que las personas que las conformen sean menos valiosas. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que las familias también cumplen una función social, una función de nuestra especie. Es la procreación. Siempre ha sido así. O sea, no hay que ser un genio para entenderlo. ¿Ok? Entonces, hay una función social. El problema es que cuando tienes familias subóptimas, esa función social se ve afectada. Ahora, cuando tú me dices, dos homosexuales son familia, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Es ahí donde tú entras al debate político. ¿Vamos a considerar matrimonio en la relación entre dos homosexuales? Yo no pienso que es un matrimonio. ¿Y por qué? Porque las palabras tienen funciones, no son neutras, ¿no? La palabra matrimonio nace matriz, ¿no? Es origen. A partir de la matriz, nuevamente, esta función de procreación, esta función de perpetuación de la especie. Los dos homosexuales no procrean. Entonces, me van a decir, pero ¿quién tiene derecho a que no tienen derechos patrimoniales y no pueden heredar? Perfecto, ahí yo les concedo. Vamos a decir, tienen razón, ante la ley hay una desigualdad. Entonces, que les concedan derechos patrimoniales. Pero queremos que se les reconozca formalmente la relación. Me parece fantástico. Estoy completamente de acuerdo. Pero no le llames matrimonio. Porque cuando tú insistes en llamarlo matrimonio, tu agenda denota que vas más allá del reconocimiento y que lo tuyo es destruir el concepto de matrimonio. Llámale unión civil o unión solidaria o gaymonio o como quieras. Pero para ese tipo de relación y para ese tipo de institución, de formalización de esa institución, ponle otro nombre. El problema es que tratan de suplantar el significado original de familia, el significado original de matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es relativizarlo todo. Y este es el punto. ¿Estoy en contra de ese tipo de relación? No. La gente puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que se le dé la gana, siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? Y me refiero no solamente en términos físicos directos, sino que sus actos tampoco generen, por ejemplo, costos a la sociedad. Cuando todas las, por ejemplo, dicen, ah, el que quiere drogarse, que se drogue. No, el que quiere ser puta, que sea puta. Pero es que eso genera costos, porque hay tema de salud pública, vas a generar sobrecostos, ¿no? Porque si te estás drogando, puede ser para buscar tu próxima droga, puedes matar a alguien o puedes robar, ¿no? O ver a una manga de drogados en la calle no va a ser bueno para los niños que lo ven. Entonces hay costos, no es esta idea de que yo vivo en esta esferita yo solamente como individuo y no le hago daño a nadie. Entonces, frente a esa situación, yo digo, ¿por qué vamos a formalizar lo subóptimo? ¿Por qué vamos a avalar lo subóptimo? Entonces, de aquí cualquier cojudo, porque ya le cambiamos el concepto de matrimonio, ya destruimos el concepto de familia, entonces ahora hay familias, mi familia son mis tres perros, mi gato y mi árbol. Y te das cuenta, ya rompiste el dique. Es lo mismo que pasó cuando aprobaste el aborto. Rompiste el dique, porque ahí dejaste de considerar al ser humano un sujeto de derechos y lo transformaste en un objeto. Lo mismo acá con el matrimonio y la familia. Dejaste de darle su sentido original para que signifique cualquier cojudez. Y cuando significa cualquier cojudez, caos y anarquía. Y ese es el punto, caos y anarquía. Y el caos y la anarquía, claro, es bacán para los idiotas que salen a tirar piedras, lindo, uy, estoy luchando contra la opresión. Pobres diablos, pobres imbéciles, porque están destruyendo su propio capital, su propia riqueza, ¿no? Y no van a cambiar ni un carajo. No van a cambiar ni un carajo. ¿Por qué? Porque tú no cambias cosas rompiéndolas o destruyéndolas. Tú cambias proponiendo. Tú cambias siendo constructivo en tu aporte.
Así cambias las cosas. Entonces, tú me dices, ¿hay familias? Sí, vamos a decir, hay muchos tipos de familias. Hay familias óptimas y hay familias subóptimas. Desde la perspectiva utilitarista, estoy dándole, ¿no?, del gusto a los liberales o los libertarios utilitaristas, pero eso no significa que lo subóptimo tenga que ser necesariamente promovido. Entonces, el segundo punto es la familia. Tercero, cuarto, ¿cuáles faltan? Bueno, vida, familia, el respeto a la tradición, o sea, el respeto, no vamos a hablar de tradición para que no se asuste. El amor a tu país, a la tierra que te vio nacer. Es un sitio, es un territorio en el cual tú creciste, que te es familiar, que te da un sentido de identidad, de pertenencia, ¿Te sentís peruano? pero 100%. Y lo voy a hacer hasta el fin de mis días. 100% peruano. Claro, Perú es un país plagado de problemas, pero también es un país que amo con toda mi alma, porque pienso en Perú, pienso en mi familia, pienso en la comida, pienso en la música, pienso en la selección de fútbol que empató 2-2 con Paraguay, no estuvo mal, pienso en la marinera, en Chabuca Grande, en Machu Picchu, en las montañas, en la selva, en el Amazonas. O sea, cuando escucho al Sambo Cabero y Óscar Avilés cantando Contigo Perú, lloro de emoción. Eso es, porque me identifica eso. Es la forma, o es una forma de hacerme, de dejarme en claro que yo no soy el centro del universo y que hay cosas que son mucho más grandes que yo. Es un acto de humildad, de reconocer tus limitaciones. Tú eres una partecita en el todo, pero qué rico es ser parte de ese todo. ¿Mm? Es lo mismo sucede con la religión. La religión, vamos a decir, sin entrar a discusiones teológicas, que yo ignoro por lo demás, la religión lo que le recuerda a la persona es, sé humilde, eres una cosita en el universo, ¿no? Dando y tiene una lógica, si das, recibes. Cuando la gente da, el otro se alegra, si el otro se alegra hay más confianza, más simpatía, más empatía. Hasta si tú racionalizas la doctrina de la iglesia, entenderás por qué es una doctrina que tiene cosas muy buenas. Entonces, eso. Perfecto, hermano. Yo creo que ya, según lo que me dices, se nos acaba el tiempo. Entonces, quería agradecerte pues por estar acá. La verdad, muy interesantes los planteamientos pues que decís, porque a mí me gusta pues constantemente estar como uno dudando los conocimientos que uno tiene y chocando ideas, y eso me gusta mucho. Pues siempre ha sido un trabajo pues que he disfrutado. Entonces, ¿qué tal si nos decís cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos llegar a donde vos? Ah, claro, bueno, muchísimas gracias. Pueden ir a mi canal, ¿no? Que es Miklos Lucas en YouTube, que es Miklos, espacio Lukacs, que es un trabalenguas. En Instagram me van a encontrar por lo mismo, en Twitter también, en Facebook, y eso. Y ahí, bueno, ahí yo expando mucho más estos temas, ¿no? Pero solamente para cerrar un consejo, no es que yo me identifique como un individuo conservador y que todo el mundo me diga, este es conservador. Soy una persona mucho más, que va mucho más allá de su ideología, y eso debe ocurrir con todos. Por ejemplo, yo soy libertario, cuando dice yo soy liberal, no lo digo por ti, lo digo por, ¿no? Y lo dicen como si fuesen, que eso sí lo noto, esa aura de arrogancia, sobre todo en los liberales. Soy liberal austríaco, yo soy un liberal clásico rothbardiano, ¿no? Cosas así, ¿no? Es como ser parte del club. Ya, cuando eres parte de un club, ya ahí empezaste a meter la pata. Somos mucho más ricos que esos. Yo me defino como conservador por la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque cuando digo que soy conservador es porque estoy en defensa de las cosas que te he conversado. Pero soy mucho más a veces que el conservadurismo. Las personas somos más complejas que eso, para ponernos un camisón de fuerza y decir, ay, yo soy libertario, uy, yo soy socialista, uy, yo soy comunista. Cojudeces, son poses, ¿no? Yo puedo ser perfectamente conservador y decir, bueno, en estos momentos, ¿sabes qué? Necesitamos más libre mercado. O sabes que las empresas privadas han agarrado demasiado poder, ve el caso de las grandes tecnológicas, y ahí dices, bueno, quizás aquí un poco de Estado sería bueno, ¿no? O sería bueno también que participe la gente en las calles, movilización social. Mm. ¿Por qué? Porque el mundo no es blanco-negro, no es de buenos y malos, es mucho más complejo. Pero sí,
tienes que tener ciertos valores absolutos que te permitan establecer estas grandes diferencias entre buenos y malos, ¿no? Entre vida y muerte, entre sociedad y anarquía. Tienes que tener esos principios. Y esos principios te los da, por ejemplo, el cristianismo en una manera, o el conservadurismo político de otra manera. Y en algunos casos también el liberalismo, ¿no? El liberalismo clásico tiene... Yo, por ejemplo, me identifico con muchas cosas del liberalismo clásico. Entonces yo me siento muy cómodo. Me puede decir, ¿eres liberal clásico? Sí, no, no hay problema, no me ofendo. Porque soy más que un simple conservador. Somos mucho más ricos que eso. Sí, estoy de acuerdo. A mí no me gusta esa gente que es sectaria. Más allá si Oh, incluso estoy completamente de insoportable. acuerdo con lo que ellos dicen, no me gusta eso, como yo soy tal cosa y defiendo eso a rajatabla. No, Son insoportables, son un no, peligro para la sociedad, son un exacto, peligro para la sociedad, exacto. son fanáticos, religiosos también, pero Mm. de una religión secular humanista, ¿no? Eh, y otro, el último consejo a la gente, antes de abrir la boca, por favor, sepan que están criticando. Entonces, cuando tus amigos te digan, ay, conservador, ah, da lástima. Lo peor que puedes hacer es hablar con la ignorancia. Primero sepan que están criticando, ¿no? Y si no entienden, lean ese libro que fue bueno, no lo lean porque no lo va a hacer propaganda, pero creo que por eso fracasó estrepitosamente ese libro de Cómo hablar como un conservador de Lori Álvarez, que fue un desastre ese libro, no vendió nada. Justamente por eso, porque no sabe lo que estaba criticando. Y se ganó un pleito tonto. Entonces no se ganen pleitos tontos. Aprendan a identificar a los enemigos, ¿no? Así que estoy llamando a la unidad, obviamente, de todos los frentes antiprogresistas que promueven y defienden las cosas que te he dicho. Perfecto. Miklos, te lo agradezco mucho, la pasé muy bien. Creo que sos un man muy preparado. Más allá, si uno está de acuerdo o en contra, creo que es indudable pues, que tenías una preparación y una articulación muy, muy interesante a la hora de expresar tus puntos. Entonces, mi hermano, muchas gracias y te deseo pues lo mejor. Te va muy bien. No, Pedro, gracias por la invitación. Lamento, porque efectivamente tengo que salir en 2 minutos ahora. Ya no hay tiempo para Perdón, prepararse. perdón, perdón, perdón de mi No, parte no, no. entonces. Fue mi culpa porque yo fui el que se explayó. Pero de todas maneras te deseo éxitos con tu podcast, que te vaya muy bien. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, te mando un fuerte abrazo. A la gente que nos ha escuchado, gracias. Las críticas, bienvenidas, me da lo mismo. Si quieren debatir, yo feliz, no Así tengo es. ningún problema. Porque voy a cerrar con esta cita del gran filósofo peruano, que en realidad es un comediante, ¿eh? Miguel Chato Barraza, cuando dice, al grande lo veo chico y al chico ni lo veo. Así que bring it on nomás, yo no tengo problemas. Excelente. Hombre, muchas gracias. Entonces, suerte pues. Te va muy bien. Cuídate, un Muchas abrazo, gracias. chao.